¿Podés prever hoy cómo vamos a recibir el país el 10 de diciembre? Cualquiera de los candidatos, ¿cómo lo van a recibir? Yo creo que hay dos posibles escenarios y tiene que ver con el control de la crisis actual en la que estamos metidos ahora, que es una profundización de lo que estamos viendo ya desde hace meses y años, porque acá tenés un programa que se cayó. Se cayó, ya había hace 2 meses empezado a derrapar muy fuerte, con el bloqueo de las importaciones, con la caída de nivel de actividad, con la mayor inflación, con la brecha y con la pérdida de reservas. Y después de las PASO el programa quedó completamente caído. Entonces, hoy yo digo, tenés 2 escenarios por delante de acá a diciembre y eso te marca el punto de partida para el próximo gobierno, que tiene que ver con la capacidad de control de crisis y control de daños. Y esto tiene que ver con qué va a pasar con las reservas, con el mercado de cambio y con la inflación que vas a soltar. O sea, acá podés tener un escenario, bueno, tomo el toro por las astas, la inflación va a promedio, vamos a decir, 10% mensual. Sí. Inflación 150, la economía te queda con un PBI de -4, con mucho deterioro macro social, y ese es el desenlace hoy, te diría el positivo. -4 de... Y el PBI este año te daría -4, ten en cuenta que 2 puntos del PBI te lo recorta la sequía, que cae el agro 30%. Pero -4 del PBI, 140, 150 de inflación, con nominalidad inercial de 10% mensual, reservas menos 15.000 y un escenario muy complicado, digamos, para arrancar. Ese es el... No, ese es un escenario. Este es el escenario control de la crisis. Está bien. Porque hay que tener en cuenta, acá conviven 2 problemas en simultáneo, uno económico y uno político, retroalimentándose, y no hay ninguna posibilidad de arreglar la economía en estos próximos 60 o 90 días sin antes arreglar la política. Y la política se arregla en las urnas. Sí, por eso. Entonces, lo que uno puede hacer es, bueno, mitigar el problema económico e ir surfeando con este deterioro paulatino que se va agudizando igual, pero bueno, es un deterioro controlado. Llegamos a diciembre, ponemos la economía en el taller, ahí viene la fase de estabilización, alineamiento de precios relativos, sinceramiento de algunas variables, el dólar, corrección fiscal, etc. Ahora, ¿qué pasa si no? Y ahí tenés el desenlace negativo, que la economía va a empezar a espiralizar fuerte por brecha y por inflación y la recesión se va a sentir mucho más. Digamos, si yo pienso en el frente social, hoy la pobreza en Argentina está en 43%. Un año atrás estaba en 35%. Acá lo que está en juego es si la pobreza va a terminar el año en 45, 46, 47 y ese es el control de daños, o si vas a un escenario más macro disruptivo que agudiza el problema económico y deriva una crisis política mucho mayor. Estás hablando de una hiper prácticamente. Estás hablando, yo te digo, el desenlace negativo, si me pongo técnico y finito, no es una hiper al 89, es más un escenario, si querés, cuasi Rodrigazo a los 75. Digamos, ¿por qué? Porque vos fíjate, y esto tiene que ver con el mal manejo de la situación el lunes en esta semana que pasó, que empezaste a soltar correcciones cambiarias sin programa, sin credibilidad, sin ancla y sin dólares. Bueno, te duraron 3 días. Y era lo peor que podías hacer. Vos tenías 3 alternativas. Esa evaluación te duró 3 días, claro. El efecto. Ponías un programa, devaluabas bien, corregías, soltabas inflación, pero empezabas a arreglar la economía. Ese era el desenlace 1, eso tenía un costo político alto. El desenlace 2 era, bueno, no hago nada y aguanto y tensiono, aprieto más fiscal y monetariamente, pero aguanto. Y el escenario 3 era empezar a soltar a ver qué pasa así descontroladamente y eso fue lo peor que... Entonces, si este es el principio de una sumatoria de malas decisiones de cómo ir llevando la crisis, ahí tenemos el desenlace negativo. Digamos, si este es el 75, en términos de pérdida de reservas, atraso del tipo como oficial... Está bien, el 75 terminó en el Rodrigazo. Sí. En este caso, ¿quién sería Celestino Rodríguez? ¿El actual ministro de Economía o el gobierno que venga? No lo podés saber, porque no podemos cuantificar la presión, digamos, macroeconómica, que en definitiva hay un montón de personas que en algún momento, en el medio de la agudización de la crisis económica y política, esta agudización de la crisis de confianza, no sabemos con cuánta fuerza te van a dolarizar. Entonces, no sabes si pasa de acá al día 10 de diciembre o si pasa del 10 de diciembre hacia adelante, si el próximo gobierno maneja mal la situación. El próximo gobierno tiene una posibilidad de evitar eso. ¿Por qué? Bueno, porque no tenés elecciones en el medio, tenés un voto de confianza que recibís en las urnas, ese voto de confianza se traslada a una mejora en el clima, si querés, en las expectativas, en la confianza, y si tenés el diagnóstico acertado y el programa bien diseñado, vas a poder empezar a estabilizar. Entonces vas a corregir precios relativos, vas a soltar inflación reprimida, pero tenés una forma
de hacerlo controladamente y ahí evitas el escenario negativo. ¿Hay forma de sostener el dólar oficial a 365 hasta octubre con esta brecha? Difícil, yo creo que es poco probable. Es poco probable porque esta economía acaba de meterse en un régimen de 2 dígitos de inflación mensual. Vos venías en la zona de 7-8% y vas a ir carreteando en la zona de 12-13%. Quiere decir que en 45 días tenés el mismo tipo de cambio atrasado que tenías el viernes anterior a las PASO. Entonces, hoy tenés un problema que el Banco Central viene perdiendo casi 3.000 millones de dólares por mes. Y hoy tenemos unas reservas netas ya muy negativas, ya no tenemos de dónde rascar la olla. Eventualmente ahora el Banco Central empezó a comprar, pero no acumuló reservas, perdió más reservas, porque compra, pero compra porque trabó todo el acceso a los importadores. Hoy está toda paralizada la actividad productiva, entonces compra por ese fenómeno, pero eso que compra lo utiliza para contener la brecha cambiaria por la presión dolarizadora. Hay mucho desarme de pesos. Piensen que con esta tasa de interés quedó el 118% de tasa de política monetaria, es un 9,8% mensual. Igual estás en tasa negativa. Estás en tasa negativa para una masa del ELIX o pasivos remunerados del Banco Central, que son 18 billones de pesos. Todos los meses tenemos que tirarle a esta economía 1,5, 1,7 billones de pesos solo por el cuasi fiscal. En 90 días vas a duplicar la cantidad de dinero. Bueno, eso te quería preguntar porque entiendo que gane Patricia o gane Milei o quien sea, algo para salir del cepo, para dolarizar con los pesos, primero tenés que hacer algo. Desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer con los pesos para resolverlo? Bueno, es que hoy con los pesos ya está pasando algo. Ya están en un proceso de licuación. Y esa tasa de interés negativa es parte del proceso, bueno. Pero gran parte de la deuda no está indexada. Sí, pero una cosa es el problema monetario y otra cosa es el problema financiero. Van por dos carriles diferentes. ¿Qué pasa con el problema monetario? Hoy el circulante, la cantidad de pesos que tenemos todos nosotros en la billetera, por ejemplo, en las cajas de ahorros y en las cuentas corrientes está en mínimos de 30 años. La economía está desmonetizada. La alta inflación va haciendo el trabajo sucio. O sea, una cosa era esta dinámica fiscal monetaria con inflación de 60 y era un problemón. Esta es sobre la base monetaria, pero sobre la deuda. No, ahí voy, pero digo, sobre ese nivel de agregados monetarios, la economía está en mínimos de monetización. O sea, la gente tiene muy poca plata en el banco. No, claro, tenés un problema en los agregados monetarios que son los plazos fijos. Claro. El excedente de pesos está en el M3 y ahí está la masa del ELIX atrás y ahí tenés un problema. Hoy lo que está sucediendo en esta economía que viene de 50 a 100, de 100 a 150, acelerando en su dinámica inflacionaria, esa mayor inflación te mantiene algo estable lo inestable, que son esos plazos fijos, pero eso hacia adelante algo va a haber que hacer. Lo primero que vas a tener que hacer, lo primero que tenés que hacer es poner en caja las cuentas públicas, que es cerrar la fuente de creación primaria de dinero, que es el Banco Central asistiendo o emitiendo para pagar el déficit fiscal. Y después la corrección de precios relativos, empezando por el dólar, suelta inflación y te termina de estabilizar esos. Entonces ahí podrías evitar un bonet. Esteban, en términos electorales, ¿cómo lo ves? ¿Qué lunes hubieras imaginado si el escenario electoral hubiera sido diferente y no esta sorpresa de Javier Milei ganando la PASO, con Patricia Bullrich tal vez sacando ventaja, con Sergio Massa tal vez sacando ventaja y con Milei tercero, como se preveía en las principales encuestas? Digo, ¿estaríamos en este brete? ¿Habría cambiado algo o sería maquillaje nada más? Cuando uno piensa en los mercados, vos tenés por un lado el frente cambiario y por otro lado el frente financiero, lo que son las acciones y los bonos. Yo creo que probablemente las acciones y los bonos piensen que son precios a futuro. Uno le pone un precio a una acción, a un bono en función de qué va a pasar con la Argentina de acá a 1, 2, 3, 4 años. Entonces, el mercado hoy le está poniendo precio a la Argentina que se viene. Y vos fíjate que el Merval en dólares, por ejemplo, está ya el doble de lo que estaba un año atrás. Entonces, ¿qué está viendo el mercado? Argentina no se va a suicidar políticamente hablando y va a ir a un proceso de normalización económica. Después podemos discutir si es por las buenas, si es por las malas, si duele, si no duele. Pero el mercado hoy le está poniendo precio a eso. Y yo creo que el escenario de 3 tercios en esta semana que pasó, que fue un poquito negativa para los bonos, por ejemplo, si vos la comparás con las PASO 2019, no pasó nada. Las acciones bajaron un poco en dólares, en pesos subieron, digamos, perdieron un poquito la brújula, pero ¿para qué cambió? No cambió mucho. Si Argentina, sea con uno o con el otro, va a ir un proceso de normalización. Ahora, el frente cambiario va por otra dinámica, y esto es interesante porque van a decir, no, por las PASO hubo que devaluar. No, la economía ya entró devaluada a las PASO. Pasa que venían aguantando la brecha, en los últimos 60 días pasó de 80 a 110 y el esquema no aguantó más. Ya hacía 45 días habían bloqueado las importaciones. El mismo fin de semana tenían los dólares financieros vía criptos en la zona de 700.